Ahora sí, yo voy a pedir nuevamente a Chunca y a los cuatro participantes que en esta sesión cerremos esta sesión, cada uno tiene 8 minutos, ¿sí? Para que nos diga cuáles son los riesgos que observan concretamente de la iniciativa, de la iniciativa presidencial que se ha dado a conocer en el discurso del 6 de agosto. Adelante, Chunca. Gracias, Erika. Yo quisiera salirme un chiquitito y un pedacito de la parte estrictamente técnica que tan brillantemente los colegas han expuesto y tratar de analizar cómo está comportándose el periodo político, económico y social el día de hoy en Bolivia. Sostengo, como dije en principio, que si bien es cierto que el referéndum el día de hoy está debidamente constitucionalizado, que hemos tenido experiencias buenas, malas, sin embargo es un instituto que ha sido utilizado por diferentes gobiernos de diferente tesitura. Y eso le quita al referéndum una cierta significación de importancia porque quiere decir que el mismo puede ser utilizado dependiendo de los factores políticos que juegan en un determinado país. En un determinado país, repito, 1931 en Bolivia, hemos hablado de Hitler, hemos hablado de Franco, hemos hablado de Pinochet, todos pueden utilizar esta figura que si bien es cierto, tiene la formalidad de la democracia directa, sin embargo, depende quién está en el ejercicio del poder político para que esto pueda ser utilizado de una u otra determinada manera. Ahora, ¿cómo está Bolivia? Es algo que en la política se juegan siempre las contradicciones. O sea, hay una contradicción que es principal, que es fuerte, que es poderosa, que puede dejar de lado a otras contradicciones que adquieren un nivel de contradicción secundaria. Por ejemplo, yo no creo en Bolivia que el día de hoy la contradicción sea entre socialismo y capitalismo. No creo que la contradicción sea entre izquierda y derecha. Yo creo que la contradicción actual en Bolivia es democracia versus dictadura. No es la dictadura de tiempos pasados, donde un militarote tomaba el palacio quemado o la Casa Grande del Pueblo, se sentaba en la silla, nombraba a sus ministros y empezaba a tomar las decisiones declarando la vigencia parcial o relativa de la constitución política del Estado. No es ese tipo de golpe ni ese tipo de dictadura. Entonces, si la contradicción es democracia versus dictadura, el día de hoy, la dictadura de Arce Catacora, que viene de hace tiempo atrás, empieza a utilizar un mecanismo de la democracia en esto que se ha venido a denominar las dictaduras electoralizadas. Vale decir, utilizan la institución del voto para justamente instalar y consolidar esas dictaduras o esos regímenes autoritarios que vienen desde Venezuela, con el presidente Chávez esto fue muy significativo, miren ustedes Nicaragua, miren Bolivia, en fin, como los elementos y los ejemplos más emblemáticos de este comportamiento. Ahora, en Bolivia hay que reconocer que si bien es cierto que formalmente existe un parlamento, es un parlamento que no tiene mayor significación. La crisis en la cual se encuentra el día de hoy es una crisis que está tocando el tuétano mismo del sistema de representación y cualquier decisión que vaya a salir del Parlamento no creo que represente ningún tipo de solución, solamente como ejemplo por razones de tiempo. Así se haga, como se ha hecho la selección y la elección de las elecciones judiciales el 1 de diciembre, como lo ha anunciado Oscar Hassenteufel, no es ningún tipo de solución. Se pueden elegir magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agroambiental, pueden estar ahí en paridad de género, hombres y mujeres, en fin, no va a ser una solución porque se ha caído en un proceso de ilegitimidad en la cual la solución se convierte en parte del conflicto y no la solución a ese conflicto. Y así, el órgano judicial tampoco funciona a plenitud y no podemos decir que está a plenitud funcionando y es parte de un régimen de equilibrios de órganos de poder, como señala la doctrina. Por lo tanto, a mí me parece
Erika y distinguidos amigos que están acá presentes, de que el referéndum el día de hoy que está impulsando el gobierno es parte de la manipulación de la dictadura electoralizada, primer elemento. Segundo elemento, no es un tema o no es un mecanismo, perdón, que vaya a resolver los diferentes problemas que se han planteado en el tema del 10, en el tema del 10, en el tema del dólar y los diferentes problemas, porque la crisis política, económica y social se han conjuncionado en un espacio francamente explosivo. Yo no creo que haya tiempo, así se den este tipo de referéndums, que vaya a haber ningún tipo de solución y sí más bien mayores niveles de confrontación y mayores desportillamientos a la Constitución que vulneran abiertamente a la democracia, consolidando y reactivando a plenitud un régimen dictatorial. Y ahí viene el otro elemento. Todos, gobierno, oposición, incluyendo medios de comunicación, no todos, pero gran parte de ellos, gran parte de analistas políticos y demás, hemos caído en la trampa de querer jugar en el escenario de la coyuntura sobre la base de los problemas internos del MAS entre Evo y Arce Catacora. Y la salida que nos está proponiendo el presidente Arce Catacora, por ejemplo, en el tema de la redistribución de escaños que está establecido en la norma y que tiene un procedimiento, es básicamente un elemento distractivo y es un elemento que juega en esa pulseta y en esa articulación de correlación de fuerzas entre uno y otro. Personalmente pienso que el señor ese Catacora y es un cadáver, que no hay posibilidad alguna que pueda jugar en un proceso electoral futuro, pase lo que pase, así tenga el caballo del corregidor. Creo que todos los caminos están contribuyendo a que el señor Evo Morales se reposicione internamente, pero nadie está sosteniendo de que así se dé un reposicionamiento del señor Evo Morales internamente. Evidentemente, el MAS está en un proceso de descalabro, pero el proceso de descalabro en el que se encuentra el MAS ante la ausencia de una oposición seria, responsable, debidamente articulada, hace que ambas fracciones nos lleven al precipicio, pero sean ellos los conductores de ese desastre sin posibilidad alguna de recuperación de la otra fracción que reponga la democracia en Bolivia. Si no hacemos un esfuerzo de recuperar la democracia, yo llamo la Tercera República, reponer todos los valores democráticos, no es reponer la república de antes, sino es una república de dialéctica que se adapta a las modernidades, a las actualidades de este mundo, yo creo que el MAS nos está llevando a una situación francamente terrible de confrontación y de dilucidación de los problemas en el escenario de la calle y con ningún mecanismo democrático, porque el día de hoy no existe la probabilidad alguna de que pueda darse con honestidad y lealtad una aproximación. Los consensos que hemos visto en el Parlamento, lo digo con respeto, más parecen un chiste de mal gusto que una aproximación a la democracia. Ya. Muchas gracias. Tu mirada pesimista y altamente crítica, Chunca. Creo que es muy importante señalar que la Asamblea Legislativa ha sido progresiva y lentamente cercenada en sus competencias por la incapacidad de saber gobernar sin dos tercios, porque no ha habido una suerte de síndrome de adicción a los dos tercios y no saber hacer otra cosa que no gobernar y que gobernar con dos tercios. O sea que sin dos tercios no se sabe qué hacer y se ha ido cercenando las competencias por otro tipo de mecanismos también, entre comillas, supuestamente constitucionales. Ahora sí, sería bueno escucharlo a Antonio Rivera ya en la pregunta concreta sobre los riesgos para la democracia que tendría la propuesta del presidente en el actual contexto en el cual estamos viviendo de multicrisis o de crisis multipolares y múltiples que estamos experimentando en el país. Gracias, Erika. Creo que Chunca ha hecho una extraordinaria explicación y análisis de la perspectiva política. Intentaré yo complementar estrictamente desde la perspectiva jurídica. Yo creo que desde el año 2009 Bolivia está en un proceso de desconstitucionalización, eh, entendido esto como
aquel fenómeno en el que los gobernantes invocan la Constitución cuando responde a sus intereses y la infringen, la vulneran cuando se contrapone a sus pretensiones de ampliación de poder, de un ejercicio desviado del poder y de un intento de perpetuación en el poder. A los 2 días de su solemne promulgación, la Constitución fue infringida con el ingreso violento a la vivienda del ex vicepresidente Cárdenas, luego al día siguiente un operativo para apresar a líderes políticos de oposición en Trinidad, y hay una cadena larga de infracciones en el tema de los derechos colectivos de naciones y pueblos indígenas, con el tema TIPNIS, violación de la parte orgánica de la Constitución, cercenando la independencia judicial, cercenando la independencia del órgano electoral, ahora del órgano legislativo, cuyo resultado es el debilitamiento en extremo de la institucionalidad democrática, del Estado constitucional de derecho, y por lo tanto un peligroso tránsito del Estado democrático hacia un Estado autocrático totalitario. Ahí yo discreparía con Germán en los tipos de gobierno contemporáneos. Se tienen los gobiernos democráticos, los autocráticos, y los autocráticos totalitarios y los autocráticos dictatoriales. Yo creo que estamos ante la perspectiva de un gobierno autocrático totalitario. Ahora, ¿qué supone el planteamiento del presidente? 3 consultas, 2 de ellas, más que consulta propiamente, son activación. Técnicamente es una iniciativa de activar la reforma parcial para lo que el presidente no tiene competencia. No es un olvido del poder constituyente, no es un problema de haber dejado una palabra podrá como algo implícito que habilite en la pretensión del diputado que ha planteado la acción de inconstitucionalidad, que habilite a cualquier autoridad tomar la iniciativa de la reforma parcial. Es una decisión clara del poder constituyente de blindar la Constitución como la norma suprema del ordenamiento jurídico en el marco del principio de supremacía, que tiene una doble dimensión: la dimensión material, que supone que la Constitución es la norma de normas del ordenamiento jurídico, y la dimensión formal es que ningún órgano del poder constituido puede reformar la Constitución. La reforma está reservada al poder constituyente o al poder constitucional reformado. Dentro de eso, no se otorga la iniciativa al Ejecutivo como un órgano del poder constituido, precisamente para evitar que la Constitución sea fracturada por un presidente que, aprovechando un momento de alta popularidad, podría activar una iniciativa de reforma parcial aprobado a través del referéndum constitucional aprobatorio para, en pleno mandato, reformar la duración o periodo constitucional del presidente, para citar un caso paradigmático. Y es que ante estos riesgos de la tentación de quien detenta el poder, es que se ha blindado, no incluyendo a ningún órgano del poder constituido, entre ellos el Ejecutivo, la posibilidad de hacer reforma parcial. Por lo tanto, este intento de habilitar a través de una acción de inconstitucionalidad, donde el Tribunal Constitucional, que hace tiempo ha abandonado su función de ser el máximo guardián y custodio de la Constitución para ser uno de los principales infractores de la Constitución, termine con una interpretación sesgada habilitando. De ser así, sería tremendo el golpe para la institucionalidad democrática, para el Estado constitucional de derecho, porque estaría abierta la posibilidad que a futuro, no solo sino otros gobiernos a su turno, también empiecen a modificar la Constitución cuando ésta se contraponga a sus pretensiones de un ejercicio hegemónico, de un ejercicio abusivo del poder político, de pretensiones de perpetuación en el poder político. Sería un funesto antecedente y sería un duro golpe para la democracia y para el Estado constitucional de derecho, desde mi punto de vista. Muchísimas gracias, Toño. En verdad, todavía el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado respecto a este recurso de inconstitucionalidad abstracto que ha presentado el diputado Jáuregui, pero no deja de ser realmente un despropósito haberlo hecho de entrada, ¿verdad? Y eso sí es preocupante porque de a poquito, como que
se está cercenando el derecho de todas las prerrogativas de un órgano como el legislativo, que bien podría lograr acuerdos interesantes para lanzar, aunque sea una reforma más inteligente, parcial de la Constitución en un momento tan complicado. A ver, y otra digresión que me permito hacer como moderadora y para darle la palabra y así, para cederle la palabra a Farid y después a Walter. Es interesante, normalmente se convoca a plebiscitos no solamente para en tiempos de gran popularidad de los presidentes, sino también en un intento desesperado por plebiscitar y lograr una aprobación o incrementar la aprobación presidencial, de su gestión presidencial. Entonces, muchas veces se desvirtúa el tema concreto que está en consulta y se transforma en un apoyo a una persona concreta y muy lejos de lo que representa el apoyo, y esa es una desviación de los referéndums, al tema consultado en concreto. Entonces, la gente responde a otra cosa en lugar de responder concretamente a la pregunta. El uso plebiscitario que se puede hacer de una consulta es obvio, y más aún cuando un presidente está desesperado. A ver, pasaremos la palabra a Farid. Es importante conocer, Farid, qué riesgos entraña el uso y la discrecional que puede hacerse de estos institutos tan extraordinarios de la democracia directa. Bueno, yo creo que uno de los problemas mayúsculos que tiene nuestro diseño constitucional es el fuerte presidencialismo, ¿no? Y con este tipo de usos del referéndum y tratando de habilitar al presidente para poder convocar una reforma parcial, pues se estaría extralimitando el presidencialismo, es decir, a un hiperpresidencialismo. Ya de entrada, la idea de la separación y división de poderes era esta idea de que el poder pues frena al poder, ¿no? Esa era, digamos, la idea inicial. Eh, y en virtud de haber constituido desde 1826 y gran parte de los países latinoamericanos modelos presidencialistas, pues el diseño constitucional del 2009 tampoco es muy favorable. O sea, es decir, queda claro que el presidente es la cabeza del Ejecutivo, pero ¿quién es la cabeza del Legislativo? Ahí no queda muy claro. El vicepresidente es parte del Ejecutivo y no queda muy claro cuál es la cabeza del legislativo. Es un legislativo que parece que ha sido dejado de lado, casi anulado, podríamos decir, en estos últimos años. Eh, y el judicial, pues, se encuentra completamente capturado y en última instancia se está buscando una forma de gobierno entre el Ejecutivo y un órgano de control de constitucionalidad como es el Tribunal Constitucional, que ha empezado a tener una serie de participaciones completamente criticables, ¿no? Si bien el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, está interpretando la Constitución incluso en contra de la misma Constitución. Lo que tenemos en riesgo es la posibilidad de que se modifique el artículo 411, parágrafo segundo, a partir de un ardid de modificar leyes, ¿no? O sea, tratar de declarar inconstitucional una norma infraconstitucional para poder admitir un tipo de interpretación sobre una palabra, ¿no? Sobre un operativo deóntico que es el podrá. El operativo deóntico del artículo 411, parágrafo segundo, establece no solamente la idea de quién puede, sino de quién está autorizado. Quien está autorizado es básicamente el órgano legislativo. Pero volviendo, digamos, a la idea de tu pregunta, posiblemente en el fondo lo que está utilizando el presidente es una forma o manera de, digámoslo así, impulsar este hiperpresidencialismo, pero adicionalmente tratar de resolver problemas que son de su gobierno, ¿no? Es decir, el tema del alza de hidrocarburos es un tema de política que el Ejecutivo puede solucionar. La idea de la reelección presidencial a mí me parece que está completamente clara en la Constitución. Y el tema de los escaños, pues hay una ley que justamente ha sido promulgada y ha sido tratada justamente en un escenario en el cual justamente las movilizaciones de Santa Cruz giraban en torno a que los resultados del referéndum, no, los resultados, perdón, del censo, pues impacten en la redistribución justamente de los escaños para diputados plurinominales. En este sentido, creo yo que el hacer uso de este tipo de herramientas lo único que hace es desinstitucionalizar toda la idea el espíritu de la Constitución. Allí tal vez señalar algo que en cierto sentido lo dijo el doctor Rivera Santibáñez, y es que estamos delante de una
constitución rígida, ¿no? Es una constitución que justamente ha buscado blindar su modificación a partir de procedimientos complejos, procedimientos que a la vez tengan un consenso y pues evitar de que cualquier gobernante pues se le ocurra modificar la Constitución simplemente como una forma o estrategia para pasar página a un momento complicado de su gestión de gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que es un problema del diseño constitucional, es un problema de algo que en cierto sentido también lo observaron algunos constitucionalistas, ¿no? De que nos preocupamos más por la forma Estado, el tema Estado plurinacional, por extender un largo catálogo de derechos, pero nos ocupamos muy poco de lo que es la sala de máquinas de la Constitución, es decir, básicamente toda la parte de organización, separación de poderes, pesos y contrapesos, etcétera. Todo ello fue descuidado y el modelo presidencialista pues se está comiendo en gran parte la posibilidad de la separación y división de poderes. Yo creo que ahí hay un riesgo muy fuerte, muy grande de desinstitucionalización cada vez más crítica y que pues esto en última instancia pues nos va a llevar a una crisis política que redunda obviamente en la crisis económica, que redunda obviamente en enfrentamiento entre la población, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es necesario pensar en un momento constituyente donde pues vayamos una vez más a revisar la Constitución, ver cuáles son los límites, cuáles son las cabezas de los órganos de poder, etcétera. La Constitución no te establece, por ejemplo, cuál es la cabeza del órgano judicial. O sea, se supondría que es el Tribunal Supremo de Justicia, pero esto lo tienes en una norma infraconstitucional. En ese sentido, creo yo de que sí es necesario avanzar posiblemente a un momento constituyente, todavía es necesario ver qué va a pasar en los próximos meses y sobre esa base, pues creo yo de que es un momento político muy, muy fuerte el que nos toca vivir. Gracias, Farid. Me parece interesante la metáfora que tú has colocado sobre la sala de máquinas de nuestra Constitución y los mecanismos para garantizar los pesos y contrapesos que no estarían funcionando adecuadamente y obviamente están vulnerando absolutamente todo. Y la posibilidad de un escenario de tener un pequeño paquete de, no sé si reforma total de la Constitución, pero sí un paquete más inteligente en un momento de menos crispación, de una reforma constitucional que vaya a corregir los riesgos del hiperpresidencialismo. Walter Guevara, tú querías hacer una serie de posiciones sobre la posibilidad de gobernar o no gobernar o utilizar el recurso del referéndum como mecanismo para gobernar y tomar decisiones, y has compartido en este chat con algunos artículos que hablan sobre ese tema. Adelante, para cerrar esta primera ronda y luego abrimos la sala para que se hagan preguntas a los asistentes, a nuestros panelistas. Gracias, Erika. Brevemente termino mi anterior presentación sobre los costos coyunturales de la propuesta de referéndum como tal. La pretensión de que el presidente puede convocar a un referéndum vinculante para realizar enmiendas parciales a la Constitución Política del Estado solamente se puede sostener mediante argucias jurídicas forzadas. Esto devalúa la normativa constitucional. Además, aumenta la ya excesiva centralización del poder en manos del presidente, como lo han señalado los anteriores ponentes. Finalmente, el recurso en apoyo del Tribunal Constitucional, compuesto de los autoprorrogados, reafirma la movida cuya intención es anular a la Asamblea y utilizar a este tribunal para justificar cualquier otra medida, por inconstitucional o ilegal que fuera. Imagínense si se remeda lo que está haciendo Maduro, que en la última instancia de la decisión de una elección viene a ser este grupo de autoprorrogados en 2025. El resultado es que la Constitución se convierte en la voluntad del presidente y su entorno, lo que equivale a un tiro de gracia a la democracia representativa. Eso en cuanto a los riesgos coyunturales. Ahora veamos los estructurales. La Constitución vigente no define lo que es un referéndum, al menos yo no he encontrado una definición. En términos generales, se puede decir que un referéndum es un tipo de consulta popular que somete a votación por parte de todo el electorado de posibles cambios de normativas fundamentales, tales como enmiendas parciales o totales a la Constitución y a leyes básicas.
esta materia no parece tener la precisión de una ciencia exacta. Algunos opinan que los plebiscitos son tipos de consulta popular que someten a votación de todo el electorado temas de políticas de Estado, tales como si debemos formar parte del Mercosur, adoptar un sistema parlamentario en vez del presidencial, determinar los años del mandato presidencial y si se lo puede repetir consecutivamente, alternativamente o nunca. En cualquiera de los dos casos, sea el de un referéndum sobre normas básicas o el de un plebiscito sobre políticas de Estado, los temas requieren seriedad y coherencia en la formulación de las preguntas, cosa que, como acabamos de ver, no tienen las tres preguntas propuestas por el presidente Arce Catacora, aunque falta todavía la formulación explícita de esas tres preguntas. Solamente se han adelantado tres temas problemáticos. Queda entonces la clara posibilidad de que esta propuesta tiene un propósito distractivo, junto a docenas y docenas de otras medidas tomadas en los últimos días para ganar tiempo y poder llegar a las elecciones de agosto de 2025 sin un quebrantamiento del orden constitucional. Ahora, preguntemos, ¿qué pasa cuando una disposición fundamental de la democracia representativa se utiliza para fines coyunturales? Pasa exactamente lo mismo que ha venido sucediendo con toda la institucionalidad democrática desde hace 18 años. No es ninguna novedad, compañeros, desde el primer mandato de Evo Morales. Se ha dado la infiltración de las instituciones democráticas para convertirlas en un disfraz que abre campo a medidas cada vez más autoritarias. Esta estrategia tiene sus orígenes últimos en la lectura que hizo en clave cultural de los escritos de Marx el italiano Gramsci, ampliada y mejorada para su aplicación a los países de América Latina por el sociólogo argentino Ernesto Laclau y la filósofa belga Chantal Mouffe. En otras palabras, la democracia representativa está ante un ataque sistemático y profundo que consiste en aprovechar sus mecanismos, sus propios mecanismos, para desvirtuarlos y dar paso a procesos cada vez más autoritarios. No se puede subestimar el éxito de este ataque radical que explica la difusión del llamado socialismo del siglo XXI en América Latina. Una manera metafórica de entender este ataque es compararlo con lo que pasa en la naturaleza con la intromisión de un parásito sobre algún animal o planta. Tal como lo define Wikipedia, gran autoridad, el parasitismo es un tipo de relación entre dos seres vivos, en la cual uno de los participantes, el parásito, depende del otro, el huésped, también llamado hospedante, hospedador o anfitrión, y obtiene algún beneficio. En la mayoría de los casos de parasitismo, el hospedador recibe un daño o perjuicio por parte del parásito en algún momento del ciclo. En nuestro caso, el huésped es la democracia representativa y el parásito es el socialismo del siglo XXI, con una variedad de tipos de supuestas democracias, como la popular, la directa, la comunitaria, etc. En la realidad de los hechos, el parásito consiste de un pequeño grupo de estrategas que se hacen del poder y la riqueza en nombre de la defensa de las clases populares. En el fondo, es una gran estafa que funciona por el bajo nivel de formación ciudadana de muchos de los habitantes de los países de América Latina. Esa es mi idea de lo que está pasando como riesgo estructural para la democracia representativa. Pero es verdad, hay varios tipos de referéndum y hay que señalar que la democracia directa y participativa, lo dicen varios autores, no pueden entenderse como excluyentes de la democracia representativa, sino como un elemento que debiera enriquecerla. Ahora depende cómo se la utiliza para ver si se activan los elementos negativos de una u otro tipo de democracia en lugar de las virtudes que puedan tener estas. Pasaremos a las preguntas que puedan haber despertado, motivado las presentaciones de nuestros invitados. Sí,
Jaime Hurtado Poveda. Muchas gracias. Breve, por favor. Gracias. Bueno, en todo caso, un agradecimiento por haberme participado de este link, porque yo entré por el link que apareció en WhatsApp. El tema del referéndum, ahora ha aparecido el tema del referéndum cities, nos ha planteado este gobierno porque obviamente no tiene una asamblea legislativa. Esa situación de la división del MAS está llevando a un deformismo de lo que es la propia Constitución. No se olviden que esta Constitución sí fue por mayoría del MAS, pero cuando el MAS estaba junto, cuando don Evo Morales era el único líder, y obviamente que por eso es que esta Constitución se promulgó el 7 de febrero de 2009 con amplia facilidad. Pese a eso, esta Constitución tiene ciertos límites muy interesantes que lo expuso justamente Antonio. Es en el 411 justamente este tema, ¿no? Porque muchos se preguntan por qué el órgano ejecutivo tiene posibilidades para un referéndum, para modificar la Constitución total, y no lo tiene para un parcial. Y creo que ha expuesto muy interesantemente Antonio este tema. Es eso, pues, había que generarle un límite para la estabilidad de la Constitución. Por eso es que a título de reformas parciales, un gobierno que tiene 5 años podía reformar la Constitución las veces que le dé la gana y en las partes que le da la gana. Y entonces está totalmente establecida en la norma. No soy de los que hago propaganda por la Constitución, pero al mismo tiempo también cuando corresponde hay que decirlo. Es muy interesante esta parte, y parece que lo que se está queriendo ahora, con el apoyo del Tribunal Constitucional, que evidentemente, como dicen muchos, ya no tiene sentido el Tribunal Constitucional, más valía la pena cerrarlo, porque más bien en vez de proteger y conservar la Constitución y el espíritu del constituyente, es un agresor terrible de la norma constitucional. Es cierto que en la Constitución boliviana del 7 de febrero del 2009 tiene bastantes contradicciones normativas, y me imagino que esto ya se ha dado cuenta perfectamente Antonio, los estudiosos del derecho constitucional que están reunidos en este grupo, y en muchos que debe haber. Eso es porque la Constitución se lo ha hecho en 21 comisiones. El que habrá sido presidente de la comisión solamente la 3, de la más bonita, derechos, deberes y garantías. Muchos hablan que la Constitución nos debe... Sí, esa es la parte más bonita, evidentemente, pero no ha habido en ningún momento una reunión de las 21 comisiones para que haya una concordancia de la Constitución. Cada uno respiraba a su estilo, y por eso es que van a encontrar un sinfín de contradicciones normativas en la Constitución, en sus 411 artículos. Pero pese a ello, hay artículos que son interesantes. Y este que justamente ahora se debe estar hablando ahora, es por demás inteligente. Se le ha fijado un límite al órgano ejecutivo para que a título de reforma parcial haga lo que sea. En 5 años puede haber referéndum de la modificación de la Constitución, vulnerando el artículo 14 de la ley 026. Y alguien me va a decir cuál es el artículo 14 de la ley 026. Es el artículo donde se desarrolla la exclusión de los referéndums. Decía un disertante anterior, el doctor Walter Guevara, que la Constitución no desarrolla que es un referéndum. Evidentemente no desarrolla, no tendría por qué desarrollarlo en la norma constitucional. Se volvería una enciclopedia. Para eso está lo que dice la propia Constitución, que remite a las leyes fundamentales. Y las leyes fundamentales tenían que salir en un plazo de 120 días. Y sí salieron. La Asamblea Legislativa la sacó después de que la Asamblea Constituyente se cerró. Lo hizo en plazo. Pero hay muchas leyes que no son necesariamente fundamentales. Si bien son teóricamente fundamentales, no han entrado al espíritu del constituyente. Por eso que van a notar que la ley 025, la ley 026, la ley 018, la ley 031, que son las leyes fundamentales y que son el desarrollo inicial de la Constitución, no están en armonía con la Constitución. Gracias por tu participación. A ver, Simón Pachano, adelante. Sí, muchas gracias. Primero, excelentes exposiciones. Me parece que han apuntado a temas muy fundamentales, tanto en términos de, digamos, de la teoría
que sustenta a los plebiscitos y referéndums, así como al caso boliviano en particular. Creo que es muy interesante destacar en el plano, si se quiere, más teórico, que también en gran parte en América Latina se aplican estos mecanismos de democracia directa o semidirecta, como se lo llama, generalmente desde arriba hacia abajo, es decir, que son un instrumento que utilizan los gobiernos, ya sean gobiernos nacionales o locales, para solucionar ciertos problemas políticos. Y en ese sentido, Se- pierden alguna Se validez en cortó, términos... Simón, Perdón, tu señal. no, ¿está mal la señal? Se escucha Sí se escucha, perfectamente. Sí. ya. Ya, ahora sí. Digo, al ejercerse desde las autoridades hacia la ciudadanía, pierden en gran medida el carácter de democracia directa, porque se convierten en un instrumento de las autoridades o de los representantes de la ciudadanía y no son una forma de expresión directa de la ciudadanía. Ese ha sido, por ejemplo, uno de los problemas en el caso ecuatoriano en que se ha aplicado muchísimo los plebiscitos y referéndums, pero siempre han sido ejercidos por las autoridades y fundamentalmente por los presidentes de la República, ya sea para ganar en popularidad o para destrabar ciertos problemas políticos que han debido enfrentar. Entonces, eso me parece que es un elemento a tomar en cuenta que si queremos profundizar la democracia por esta vía, debemos tender a que estos instrumentos sean utilizados por la ciudadanía y en mucha menor medida por los mandatarios. El caso uruguayo en ese sentido es muy interesante porque no le faculta al presidente a presentar propuestas de este tipo, excepto para reforma constitucional. Y más bien es la ciudadanía la que tiene la iniciativa. El otro aspecto que me parece importante de destacar es que en gran medida estos instrumentos se han utilizado, como decía antes, para destrabar problemas o para lograr mayor apoyo a los gobiernos y en ese sentido también pierden digamos, el carácter de democracias directas. Y me parece que es eso lo que se está viendo en este momento en Bolivia, que tiene un doble objetivo lo que se está planteando. Por un lado, fortalecer al gobierno y por otro lado, claro, hacer una reforma que le conviene a ese mismo gobierno. Por lo tanto, creo que hay digamos así, una forma, por decirlo en lenguaje coloquial, tramposa de utilizar estos instrumentos. Muchas gracias por las intervenciones. Me parece de un nivel muy, muy alto el que hemos escuchado esta noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Simón. Es verdad. Tu reflexión nos llamaría a hacer una propuesta de modificación del umbral tan alto y casi imposible de conseguir para las iniciativas legislativas ciudadanas, ¿verdad? O para las consultas ciudadanas, porque los umbrales son extraordinariamente altos y imposibles de conseguir. Quizás podría bajarse, sería una recomendación producto de esta pequeña sesión que podríamos poner en la mesa. Yo quisiera hacer una consulta a cualquiera de los tres panelistas. Hay una tendencia a usar de una manera indistinta el concepto de plebiscito y de referéndum, o la plebiscitación de un referéndum. Sería bueno que alguien lo aclare si bien conozco aquello, pero poca gente conoce cómo puede hacerse, poca gente conoce la diferenciación de estos ambos institutos que a veces entran en confusión y en varias interpretaciones diversas desde la ciencia política y del constitucionalismo. Esa es una pregunta que se la puedo dirigir a Antonio Rivera, que por ahí puede decirnos un poco la diferencia entre plebiscito y entre
referéndum o a qué se refieren cuando se dicen se está plebiscitando una consulta específica. De acuerdo a la doctrina, querida Erika, doctrina general, el derecho constitucional, el plebiscito es un mecanismo de consulta popular para la aprobación o rechazo de políticas públicas, de asuntos de orden administrativo. En cambio, el referéndum es un mecanismo de consulta para la aprobación o rechazo de textos normativos, especialmente del texto supremo, la Constitución, para hacer que el pueblo, como titular de la soberanía, valide el trabajo de la Asamblea Constituyente. Hay estados en los que directamente, a través del referéndum, se puede aprobar, modificar la Constitución. Hay estados en que inclusive utilizan para las leyes. En el caso nuestro, más bien, la ley 026 limita el uso del referéndum para la aprobación de leyes orgánicas y autonómicas, dice, lo cual resulta contradictorio con la Constitución, porque precisamente para la configuración de una autonomía indígena se tiene que consultar a través del referéndum. Para la conformación de una región autonómica se tiene que consultar a través del referéndum. La aprobación de un estatuto autonómico del departamento, la región o pueblo indígena se tiene que consultar a través del referéndum al electorado, y para la carta orgánica, que es la norma básica de un municipio también. Pero bueno, es parte de lo que sucede en nuestro país, pero desde la perspectiva estrictamente doctrinal es esta. Ahora, cada país utiliza adecuando a su propia realidad. Yo expliqué en la primera parte cómo en Bolivia hemos utilizado el referéndum indistintamente para consultas respecto a políticas públicas, como para la aprobación o rechazo de textos normativos. Bueno, muchas gracias, No, Simón. una cosita muy rápida. Quizá en términos muy prácticos, el referéndum causa efecto inmediatamente, porque se pone a consideración una norma, una reforma, en fin. El plebiscito se recoge una opinión, pero no causa un efecto inmediato. Es casi como una consulta muy cara. Ya, Como una muchísimas gracias. encuesta muy cara, una encuesta cara. Ya, o sea, no tendría un efecto vinculante inmediato. No tiene efecto vinculante inmediato. Ya, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a ir por orden inverso. Vamos a pedirle a Chunca que cierre su última reflexión respecto a este tema, y si hay alguna chispa de alguna propuesta que pueda motivar, enriquecer el debate sobre estos institutos, bienvenido. Adelante. Apenas 2 o 3 minutos para cerrar. Sí, no te preocupes. Sobre la base de lo dicho por José Antonio y el amigo ecuatoriano, solamente como ejemplo, lo que hace Catacora quiere hacer es básicamente es un plebiscito para lograr un ámbito de legitimidad o mayor ilegitimidad. Yo creo que tiene malos asesores, le vi mal. Debería haber medido bien, pero básicamente no es tanto para resolver los problemas por la vía normativa, sino para poner de algún modo, al transferir las decisiones a la ciudadanía, una especie de respaldo o de rechazo a su propio gobierno, no dicho abierto y públicamente, pero que está ahí subliminalmente expresada esta decisión. 2, cierro el paréntesis. Mi propuesta o mis ideas están sobre la base de algunos elementos que no los he explicitado por razones de tiempo y voy a utilizar estos pocos segundos que me quedan. Debemos de persuadirnos de que si la contradicción es democracia versus autoritarismo, esto quiere decir que el Estado plurinacional ha fracasado de principio a fin, con algunos elementos empíricos. En Bolivia, ¿qué funciona? El legislativo, no. El judicial, no. La procuraduría, no. Entonces, claro, decimos, se está desinstitucionalizando. No. Ha prevalecido una institucionalidad del Estado Nacional, desmoronándose, cayéndose, y si ustedes se fijan, el Estado plurinacional no ha construido casi ningún tipo de institucionalidad.
excepto la concentración del poder en el órgano ejecutivo. 2. Porque estos problemas, que son parte del fracaso del Estado plurinacional, que han identificado también los técnicos en el derecho constitucional. Porque la Constitución fue producto no de ningún tipo de consenso, de acuerdo, de pacto, póngale el nombre que quieran en Bolivia. Fue producto, miren ustedes, hay que recordarles, de la imposición de un texto por una fracción de la sociedad al conjunto de la sociedad. ¿Se acuerdan? De Sucre huyeron a un cuartel. ¿Se dan cuenta ustedes que una asamblea constituyente se reúne en un cuartel para deliberar? No pudieron, se van a Oruro, de Oruro se van a La Paz, y es finalmente el órgano constituido, y ya no el órgano originario, plenipotenciario, el que toma las decisiones. Es una constitución abortada con una suerte de dificultades y una suerte de incorporaciones de aventura. Ahí recuerdo a José Antonio que siempre reclama y dice, oye, ¿dónde están pues los debates sobre el justnaturalismo, el justpositivismo? ¿Dónde estamos? ¿En qué lado estamos? No se ha debatido nada. Han querido generar una supuesta nueva teoría y doctrina constitucional con una mezcla, aquí en Bolivia decimos actio en quechua, que es una mezcla de todo, de puntos de vista, de criterios, unos empíricos, otros más o menos doctrinarios. Entonces, se ha abierto en Bolivia un periodo de largo aliento, no sé, 20, 30 años, que si no respondemos a ese periodo, y eso no lo vamos a poder hacer con parches, sino con una visión global, que sí va a ser más costoso, más difícil, más complicado, el día de hoy discutir si la Constitución, si el referéndum tal, puede ser medio peligroso porque no estamos en democracia, estamos en dictadura. Y que un dictador quiera convocar a un referéndum, el resultado ya lo sabemos. Bueno, Walter Guevara, para cerrar. Gracias, Erika. De acuerdo a lo que ha dicho Simón, es posible que este gobierno, que tiene estrategas bien asesorados, además, a nivel internacional, tenga las dos opciones. Decir que las preguntas van evidentemente en enmiendas constitucionales o que simplemente tienen un carácter plebiscitario en que el presidente tiene la gentileza de consultar a la población qué sentimientos tiene sobre estos temas para después decidirlo. Yo quisiera compartir con ustedes un ejemplo para intentar responder muy rápidamente la pregunta que se me ha planteado de si se puede gobernar por referéndums. Suiza tiene el sistema más amplio y frecuente de referéndums del mundo. Veamos rápidamente cómo funcionan en ese país. Tienen 3 tipos de referéndum. Los opcionales o facultativos a petición de 50.000 ciudadanos o de cualquier 8 de los 26 gobiernos cantonales. Luego, iniciativas populares requieren 100.000 firmas de ciudadanos. Y tercero, las vinculantes, que son para enmiendas a la Constitución o para aprobar tratados internacionales. Se dan referéndums con suma frecuencia de los 3 tipos, sobre todo de los primeros 2. Tienen problemas. 2 ejemplos. En 2014, un referéndum aprueba límites a la inmigración que se contraponen a las normas de la Unión Europea. Luego, otro referéndum rechaza el plan del gobierno para enfrentar el cambio climático. ¿Qué pasa después? En los 2 casos se plantean nuevos referéndums que modifican los anteriores después que el gobierno introduce modificaciones a las políticas originalmente rechazadas. Estos ajustes por referéndum tienen un grado importante de legitimidad porque indican que el gobierno escuchó a la población que se expresó mediante referéndums, o plebiscitos, si quieren llamarlos así. Existe pues un ejemplo en el mundo de que se puede gobernar mediante frecuentes referéndums. Si los referéndums para tomar decisiones de política de gobierno funcionan en Suiza con ajustes y equilibrios tan delicados, ¿cómo podría esperarse que funcionen en Bolivia? Se supone que Suiza funciona como un reloj, mientras en Bolivia el presidente del Congreso ha determinado que las manos del reloj de la cúpula congresal corran para atrás.
Así que Gracias. en Suiza no es necesariamente posible en Bolivia. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, Antonio y después Farid, y ahí cerramos. Simplemente cerrar con señalar que estos mecanismos de participación ciudadana son los mecanismos que pueden recuperar la democracia del secuestro al que ha sido sometido por partidos políticos, por organizaciones, etcétera. Pero también pueden convertirse en armas mortales para la propia democracia si estos mecanismos son utilizados con propósitos de perpetuación del poder, de legitimación, entre comillas, de desviaciones del poder o de abusos del poder. Por lo tanto, es muy riesgoso y a la vez positivo tener estos mecanismos. Yo creo que el uso de estas instituciones de la democracia participativa requieren de una educación ciudadana profunda, que es lo que nos hace mucha falta. En Bolivia, como en gran parte de la sociedad latinoamericana, tenemos un grave problema respecto al Estado constitucional de derecho y el respeto a la Constitución. Por un lado, la falta de lealtad constitucional de los gobernantes que nunca respetan la Constitución, que juran respetarla cuando toman el poder. Pero por el otro lado, contrastado con eso, la falta de cultura constitucional en la ciudadanía. La ciudadanía no conoce su Constitución, por lo tanto, no utiliza para hacer valer y hacer respetar y defender sus derechos humanos. Entonces, creo que hay que trabajar mucho en estos dos escenarios. Gracias. Gracias por esta última reflexión, Antonio. Farid, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo creo que lo que debería suceder es sencillamente que se cumpla la Constitución. Es decir, la Constitución creo yo que es lo suficientemente clara en muchos elementos, pero también creo que las constituciones terminan agotándose. Es decir, yo creo que las constituciones, más que ser un punto de partida, son un punto de llegada de procesos previos de acumulación. Yo creo que la Constitución del 2009 es un punto de llegada de todo lo que sucedió antes del 2009, por supuesto. Y yo creo que desde el 2009 pues estamos en una serie de transformaciones que nos llevan a necesitar una reforma constitucional. Yo creo que es necesario pensar una reforma constitucional, pero no en estos tres temas o en estos dos temas que plantea el presidente. O sea, yo creo que esos dos temas, lo que viene a ser los escaños, están definidos en la Constitución y en la ley. El tema de la reelección está definido en la Constitución. Adicionalmente hay una opinión consultiva al respecto, etcétera. En consecuencia, creo yo que si respetásemos la Constitución, pues posiblemente no tendríamos tantos problemas o tantos conflictos. Y si el gobierno pues gobernase y en cierto sentido tomase las decisiones que entiendo que no las quiere tomar porque todavía tiene algún tipo de esperanza de participar en elecciones y buscar algún tipo de reelección, pero si las tomase porque adicionalmente hay una coyuntura que se las demanda y que en cierto sentido debería de tomarlas no desde mi punto de vista perjudicando a la gente, sobre todo a la gente más pobre en este país, sino tratando de ver qué medidas económicas necesita llevar a cabo. No necesita hacer una reforma de la Constitución, ni tampoco hacer una consulta, llamémosla plebiscitaria, ¿no? Aunque hay una sentencia constitucional que justamente señala que bajo el término referéndum, pues vamos a incluir el tema de los plebiscitos, ¿no? Pero como bien indicaban los panelistas y también lo indicaba uno de los participantes, el plebiscito en última instancia es básicamente el recabar una opinión de la población para llevar a cabo una política de orden público, ¿no? Y esto en cierto sentido también ya se hizo en el 2004 con el referéndum de Carlos Mesa, ¿no? Cuando se consulta a la población sobre un tema como el gas, ¿no? Pero creo yo de que si respetásemos la Constitución y avanzásemos a un proceso de reforma constitucional, las cosas podrían ser mejores. Yo creo que una de los problemas que estamos presenciando es
justamente un proceso largo de desinstitucionalización. Y ese proceso largo de desinstitucionalización lamentablemente no nos ha servido la Constitución para frenarlo. Todavía tiene elementos muy interesantes nuestra Constitución para evitar, por ejemplo, este intento de convocatoria mediante decreto a una reforma constitucional. Si se aplica la Constitución, no debería de darse, y en última instancia creo yo de que este tipo de medidas del gobierno, pues lo que muestran es un proceso de crisis de su gobierno, ¿no? Es decir, es una crisis de cómo gobernar. Pareciera ser que no hay como soluciones o herramientas que no sea esta de tratar de llevar su conflicto, su problema de gobierno a la población. Eso es lo que creo. Muchas gracias más bien por la invitación. Muchas gracias, Farid. Es la primera vez que te tenemos en sala. Esperamos poder compartir nuevamente en este mismo escenario. Y yo quisiera cerrar agradeciendo a todos los que han tenido la paciencia de compartir con nosotros. Todavía flotan en el aire algunas preguntas sobre finalmente si hay la Constitución habla de reelección continua o discontinua, el fenómeno de la reelección, o quizás ir pensando más allá en las reformas constitucionales parciales, o quizás inclusive totales, y los temas que aquí se han traído gruesos, como es el caso de replantear el tema del presidencialismo, ¿no? El problema del presidencialismo y el de la cultura democrática responsable ciudadana y cultura democrática de nuestros propios gobernantes. Gracias.